Amada familia, buenos días, gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos y cada uno de ustedes. Amén. Quisiera que me acompañaran a leer juntos Isaías 55, por favor. Isaías 55. Isaías 55, vamos a leer juntos la porción de la Escritura en los primeros versículos. Quisiera que vieran conmigo los primeros 3 versos. Isaías 55, leamos juntos del 1 al 3. Dice así la santa palabra de nuestro Dios: Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Amén y amén. Vayan ahora, por favor, a Lucas, porque obviamente ese es un llamado que hace el mismo Espíritu Santo a la iglesia para que vengamos a Él y tomemos de las aguas de la salvación, que vayamos a Él y tomemos el pan de vida que es Cristo Jesús. Ese es el llamado que leímos ahorita en Isaías 55, porque es el único que puede satisfacer el alma. Ahora en Lucas 4, versículo 16 en adelante, la sección que hoy estudiaremos con la gracia de Dios. Lucas 4, verso 16. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citarán este refrán médico: cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: En verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado su ciudad, para despeñarle. Pero él,
pasando por en medio de ellos, se fue. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que también tenemos tu Santo Espíritu, Señor, para iluminarla a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, muestra tu gloria. Muestra la gloria de la redención que es en Cristo Jesús para nosotros, tu pueblo, aún para aquellos que no son pueblos, para poder llamarlos al arrepentimiento y a la fe, como lo hiciste con cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos que tú te reveles, te necesitamos que tú hables, te necesitamos, Señor, que hoy muestres tu autoridad, poder, tu gobierno sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Acabamos de estudiar la semana anterior acerca de las tentaciones a las que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Satanás mismo vino a tentarlo. Y dice al final de las tentaciones, y ya lo vimos la semana pasada en el versículo 13, que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Y dice en el 14 que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda la comarca. Mis amados, Jesús de la tentación salió lleno de poder, como tú y yo, cuando pasamos toda tentación como Dios manda que la pasemos, huyendo de cualquier mentira del diablo, resistiendo a Satanás, obedeciendo a Dios, resistimos entonces a Satanás. Ustedes han escuchado este verso: obedezcan al Señor, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y la única manera de obedecer, de resistir al diablo, es obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Y Jesucristo lo hizo. Y salió fortalecido en poder. ¿Y qué dice la palabra ahí en el verso 15? Enseñaba en las sinagogas, siendo alabado por todos. Nuestro Señor Jesús, ahora, en esta sección que vamos a leer, vemos cómo Él inaugura su ministerio presentándose en la sinagoga, exactamente en el medio religioso imperante, en la misma sinagoga de los judíos, anuncia y revela su gloria. Ciertamente Juan nos muestra cómo inaugura su ministerio con el milagro del agua convertido en vino. Sin embargo, ahora vemos en Lucas cómo lo inaugura en la misma sinagoga de los judíos. Él llega ahí y lo que hace es que enseña la palabra. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo no solamente predicaba de pueblo en pueblo, en todas las aldeas de ese tiempo de Israel, sino que además se reunía en cada día de reposo, en cada Shabbat judío, se reunía en la congregación de los judíos en la sinagoga. Nuestro Señor era judío, cumplía con las leyes del judaísmo, de hecho cumplió toda la ley como jamás nosotros podremos cumplirla, precisamente porque en esa total obediencia al Dios de Israel estaba cumpliendo lo que jamás nosotros podremos cumplir, y a nosotros nos es aplicada esta vida de Cristo cuando el Señor nos salva, porque no solamente en su cruz y en su muerte recibimos el perdón de nuestros pecados, sino también por su vida en total obediencia. Nuestro Señor Jesús se presenta en la sinagoga y es lo que dice nuestro texto. Quisiera que viéramos esta porción que leímos en 3 secciones. Del 16 al 22 vemos la revelación del ungido. La revelación del ungido. Del 16 al 22. Ahora, del 23 al 27, el mensaje
del profeta, el mensaje del profeta. Y del 28 al 30, la autoridad del rey. 28 al 30, la autoridad del rey. Entonces vemos la revelación del ungido, el mensaje del profeta y la autoridad del rey. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice en el versículo 16 que Jesús llegó a Nazaret donde se había criado. Jesús creció en Nazaret y llegó a Nazaret después de estar en el desierto. Había estado siendo tentado por 40 días y llegó a Nazaret según su costumbre, según su hábito. Nosotros, repito, como él también tenemos el hábito, costumbre de gozo de poder reunirnos cada día de reposo, cada domingo, por mandato del Señor en la congregación, en la asamblea de los santos. Y Jesús lo hizo según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Se levantó a leer. O sea, hizo una lectura pública de la Escritura, como lo hacemos también aquí. Nos levantamos, desde que empezamos la reunión, nos levantamos a leer la Escritura, porque es Dios hablando por su palabra inspirada a su pueblo adquirido por la sangre derramada en la cruz, y el Espíritu salvando a su pueblo. Le dieron, versículo 17, le dieron el libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos cada libro era un rollo, era un pergamino. No era como lo que tenemos ahora, no, eran individuales. Y le dieron el libro del profeta Isaías. No dice que él pidió al profeta Isaías para leer, dice que ese libro fue el que le dieron. Pero lo que sí vemos es que él fue muy intencional en lo que quería hablar de Isaías. Dice así, le dieron el libro del profeta Isaías, versículo 17, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Halló, significa que en el libro de Isaías él buscó intencionalmente el capítulo 61, y entonces leyó públicamente este primer versículo del capítulo 61 de Isaías, y dice así en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Lo primero que lee en Isaías, recordemos esto, el profeta Isaías viene a hablarle al pueblo de Dios precisamente cuando se encuentra cautivo en Babilonia. El pueblo de Dios estuvo esclavizado en Babilonia por 70 años y después de 70 años es liberado. Cierto, tú tienes ya conocimiento que estuvo 400 años en Egipto y que fue liberado. Sí, nada más que cierto, tú y yo sabemos también cuán necio es el pueblo de Dios y que una y otra vez tiene que recibir lo que le corresponde a la necedad y rebeldía. Y en el Antiguo Testamento lo que vemos son ciclos donde los asirios, donde los babilonios, donde Egipto mismo, egipcio, todos estos pueblos oprimieron y esclavizaron porque el Señor los entregó a la disciplina y a la corrección que meritaba su necedad. Y aquí el profeta Isaías habla en ese momento, es ahí donde da esa profecía al pueblo que estaba anunciando. El profeta Isaías le está anunciando que iban a ser liberados. El profeta Isaías le anuncia para que tengan esperanza, no solamente para eso, sino para que además estén conscientes lo que corresponde a esa liberación que iba a traer. Y es ahí donde Isaías habla en su tiempo. Estamos hablando de cientos de años atrás, y aquí lo está hablando nuestro Señor Jesús. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Lo primero que dice nuestro Señor Jesucristo es: el Espíritu del Señor está sobre mí.
nuestro Señor Jesús, lo sabemos ya, cuando vimos su bautismo, vimos cómo el Espíritu Santo descendía sobre él en forma de paloma. El Espíritu Santo llegó a llenar y el Espíritu Santo llegó a manifestar que el reino de los cielos había llegado y que había una necesidad ¿de qué? De arrepentimiento y fe. Cuando nuestro Señor Jesús anuncia por primera vez el Evangelio en Marcos 1:15, Él da un mensaje, el mismo que 14 versículos antes dio el mismo profeta, el último de los profetas, Juan el Bautista. Y Jesús lo que dice es: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué lo está diciendo? Porque el Espíritu del Señor está sobre él. Me ha ungido. ¿Qué significa que el Señor Jesucristo ha sido ungido? No significa solamente que lo que en el Antiguo Testamento vemos con claridad, que los sacerdotes, para tomar el oficio de sacerdote, tenían que ser ungidos. Tenía que ser derramado aceite sobre ellos, confirmando que el llamado de Dios estaba sobre sus vidas y que el Espíritu mismo del Señor en ese aceite derramado sobre ellos era que tenían la gracia para cumplir su oficio. Los profetas en el Antiguo Testamento lo mismo, recibían la unción del Espíritu Santo. De hecho, tenían el Espíritu Santo en ellos que les había sido derramado por parte del mismo Dios para poder hablar en el nombre de Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote entraba al tabernáculo o al templo en el Antiguo Testamento para ofrecer sacrificios al Dios de Israel. ¿Para qué? Para que no descargara su ira que el pecado del pueblo podría traer delante de un Dios santo, santo, santo. Y el sacerdote estaba de parte del pueblo para Dios para ofrecer esos sacrificios. Tenía que haber sangre derramada. Y ustedes saben todo lo sangre que se derramó en miles y miles de animales por esos sacerdotes que estaban ejerciendo su oficio. Los profetas de parte de Dios para el pueblo, no era como el sacerdote de parte del pueblo para Dios, sino que el profeta de parte de Dios para el pueblo les hablaba la palabra de Dios para edificar su fe, para fortalecerlos, para reprenderlos, para amonestarlos, para llamarlos a arrepentimiento y aún para señalarles lo que habría adelante en sus vidas, ¿sí? Como profetas. Y eran ungidos también para su oficio. Los reyes de Israel, todos los reyes necesitaban, era parte del oficio antes de ser reconocidos en el trono de Israel, eran reconocidos, ungidos con el aceite de la unción que les daba la señal externa de una capacitación interna por gracia del poder de Dios para ejecutar ese papel de reyes y tener autoridad para gobierno sobre el pueblo de Israel. Así que los sacerdotes, los profetas y los reyes del Antiguo Testamento, todos ellos no eran más que una figura de aquel que es el sacerdote del Señor, el profeta del Señor y el rey del Señor que viene a reinar, que es Jesucristo. En Jesucristo encontramos los tres oficios que en el Antiguo Testamento tenían que estar manifestados por muchos años, de muchas maneras, pero jamás como el ungido. Jesús aquí se presenta claramente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Mis amados, Él es el ungido. Él es el que tiene todo el poder, está totalmente capacitado para ejercer lo que en el Antiguo Testamento, con muchas carencias y humanas debilidades, se podía ejercer. Y sin embargo la gracia estaba para aquellos llamados. El día de hoy, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús sigue siendo el ungido, sigue siendo el Mesías, aquel que estaba anunciado que habría de venir, el Cristo
recordemos que ya lo he dicho otras veces, que el nombre de Jesús es Jesús. Cristo simplemente significa enviado, Mesías. La palabra Cristo no es nombre, es un oficio, es el enviado, es el prometido, es el anunciado, es el Mesías, es el ungido. ¿Y para qué está ungido el Señor Jesús? Lo está diciendo ahí en medio de la sinagoga con el libro de Isaías en la mano. Me ha ungido para. La unción que tiene Jesús es para anunciar el evangelio a los pobres. Anunciar el evangelio a los pobres. Esta es la unción de Jesús. La tiene para anunciar que el evangelio. ¿A quién? A los pobres, mis amados. Evangelio significa buenas noticias. ¿A quién van a ser dadas las buenas noticias? Solamente aquellos que ven su pobreza. ¿Cómo podemos ver la pobreza nosotros como seres humanos cuando tenemos carros, cuando tenemos propiedades, cuando tenemos un reconocimiento en el mundo, cuando tenemos tantos amigos que nos dicen, wow, qué maravilloso eres? ¿Cuándo podemos ver nuestra pobreza? Cuando veamos nuestra miseria espiritual, cuando veamos que existencialmente nada de lo que tenemos y hemos logrado nos satisface y que queremos más y más y más. Y solamente cuando el Espíritu Santo viene y nos muestra delante de la santidad de Dios y del Espíritu Santo de Dios y la palabra santa de Dios, cuando nos hace ver nuestra inmundicia y nuestra depravación interna, nuestro corazón engañoso y perverso, cuando nos hace ver esto, es porque estamos bajo el juicio de Dios y su misericordia. Es cuando entonces hay un contraste entre ¿cómo es posible que Dios me ame a pesar de quién soy yo? Y al mismo tiempo, cuán grande amor percibo para mí a través de la vida de Cristo, el sacrificio sustitutivo en la cruz. Y es el único por medio del cual podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino solo el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. Y es ahí cuando somos confrontados delante de Dios, no es delante de los hombres. Y con nuestro Señor Jesús estaba aquí, dice, primero que nada, el ser ungido de Dios es para dar buenas noticias. Y te digo algo, ciertamente, el Señor Jesucristo, que es el buen pastor de las ovejas, le ha dado también a la iglesia pastores. Le ha dado pastores a la iglesia. ¿Qué? ¿Para qué? Para edificación en la fe y para salvación de los perdidos. Para que sigan estos pastores que responden a un llamado celestial, no a un llamado de la gente. Los pastores no respondemos a un llamado de la gente, sino a un llamado de parte de Dios para servir al pueblo de Dios con el nombre de Dios, para que el nombre de Cristo sea invocado sobre cada uno de aquellos que ha sido llamado al arrepentimiento y fe. Las buenas noticias solamente pueden ser recibidas por aquellos que reconocen las malas noticias. Nadie puede llegar a Dios creyendo que es algo. Gálatas 6, versículo 3, así lo dice Pablo. El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ciertamente el mundo nos puede decir que somos grandes en nuestra profesión, o que somos grandes en nuestras riquezas materiales, o que somos grandes en popularidad. Sin embargo, ¿de qué sirve eso el día de nuestra muerte? ¿De qué sirve eso cuando estamos partiendo de este mundo? ¿A dónde? ¿A la tierra para que se lo coman los gusanos? Por supuesto que no. Porque después de la muerte para el hombre solamente queda el juicio. Y después del juicio sigue la eternidad, sea en el infierno para tormento eterno, o sea en el cielo ante los pies del Cordero para el gozo eterno de los santos, el reposo eterno de los santos en la vida eterna. Mis amados, el cielo es una verdad, el infierno es una verdad, y
Todo ser humano desde que nace en pecado y nace muerto espiritualmente, y por cuanto nace muerto, lo único que tiene como futuro después de su muerte en este mundo es el tormento eterno y el juicio venidero. Pero bendito Señor Jesucristo, gracias a Dios por las buenas nuevas, gracias a Dios porque nos da el poder recibirlas y nos da totalmente un deslumbre de su luz. Vean conmigo por favor Juan 1 versículo 11. Juan 1 versículo 11. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor en Juan 1:11. Jesucristo vino, ¿a quién vino? A los suyos, al pueblo de Israel. Sí, a Israel vino. A lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron. Vean en el versículo 9 y 10 conmigo, por favor. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. La luz de Cristo, mis amados hermanos, llega a romper nuestro entendimiento entenebrecido. Todos nosotros estamos en tinieblas cuando no estamos en Cristo. Todos nosotros estamos en tinieblas sin Cristo, y solo la luz de Cristo puede romper nuestras tinieblas. Solo la voz de Cristo puede llamarnos a una nueva vida en arrepentimiento y fe. En el mundo estaba, dice el verso 10, Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. ¿Y qué dice? El mundo no lo conoció, no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Versículo 12, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Y qué significa creer en su nombre? ¿Cómo es posible que recibamos buenas noticias? Bueno, primeramente, dándonos cuenta que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que estamos bajo el juicio de Dios. Y es entonces cuando recibimos las buenas nuevas de que Cristo, a pesar de nosotros ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice aquí en el versículo 13, esos que creen en su nombre son aquellos que ¿qué? Los que ya creemos en su nombre somos aquellos que no nacimos de sangre, ni tampoco nacimos por voluntad propia. No nacimos por voluntad de la carne, no por voluntad del hombre. El único poder para traernos a vida cuando estábamos muertos es la voluntad de ¿quién? Versículo 13 dice, nacemos por la voluntad de Dios. Mis amados, Jesucristo, cuando anuncia las buenas nuevas, es a los pobres de espíritu, a los que ven realmente su bancarrota espiritual, a los que ven realmente su necedad ante el derramamiento del amor de Dios en esa cruz, con esa sangre para limpiarnos y lavarnos de todo pecado y purificarnos para presentarnos delante de Él santos y sin mancha, apartados para Él. Bendito Evangelio. Por eso Jesús, volvemos a nuestro texto por favor, en Lucas 4, versículo 18, Jesús se presenta en la sinagoga, en el medio religioso de su época, y proclama el evangelio a los pobres. Dice, yo fui enviado para esto, para anunciar el evangelio a los pobres. Obviamente, a ti y a mí, amado hermano, nos ha sido dado también esa unción. Velo conmigo para que veas que no es solo nuestro Señor Jesús. En 2 Corintios 2:21, 2 Corintios 2:21, dice la palabra del Señor. 2 Corintios 2, verso 21 y verso 22. Dice así,
Corintios 10. Déjame ver. No, perdón, tomen mala nota. Ok. El Señor nos... Vean conmigo, por favor, 2 Corintios 4, por favor. 2 Corintios 4, verso 5. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como ¿qué? Como siervos suyos por amor de Jesús. Como siervos suyos por amor de Jesús. Mis amados, tú y yo tenemos la misma responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos ungidos, porque hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, hemos recibido el sello, las arras de nuestra promesa de que un día estaremos en gloria, y el Espíritu Santo ha hecho de nosotros una morada. 1 Corintios 6. Todos nosotros, los hijos de Dios, ya hemos recibido esto. Por tanto, nosotros somos ungidos, y dice aquí claramente este pasaje que estamos leyendo en el 5, 2 Corintios 4, 5, no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo como Señor. Y a nosotros nos predicamos como ¿qué? Como siervos suyos por amor de Jesús. Mis amados, nosotros nos servimos unos a otros, pero lo hacemos por amor de Jesús. Porque el amor de Jesús ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5, 5. Es el amor de Jesús el que ha sido derramado, y por tanto buscamos servirnos y servirle porque somos un instrumento suyo. Vean el verso 6, versículo 6 dice, ahí mismo, 2 Corintios 4, 6. Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestras tinieblas, mis amados, han sido llenas de luz. Nuestra vida muerta en delitos y pecados ha sido lleno de la vida de Cristo Jesús, y es Él el que ha resplandecido en nuestros corazones, iluminando ¿qué? El conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Versículo 7. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú y yo, amados hermanos, cada uno de nosotros somos estos vasos de barro, y la grandeza del poder es de Cristo, por el Evangelio de Cristo, por el Espíritu de Cristo, y lo vivimos para la gloria de Cristo. Lo tenemos, ya nos ha sido dado. Somos igual que el Señor Jesús cuando se levantó a hablar. Somos ungidos de parte del Señor. Ya la luz iluminó nuestra conciencia y rompió las tinieblas. Ya la vida de Cristo nos trajo a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y sigue Jesús, volvamos a Lucas 4, versículo 18. Dice Él, el Señor, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Me ha enviado para libertad, para traer libertad a los cautivos. Mis amados, no solamente el Evangelio es para los pobres de espíritu, sino que además el Evangelio es para traer libertad a los cautivos. ¿En qué estamos cautivos? Obviamente estamos cautivos ¿de quién? Efesios 2 lo dice claramente, estamos esclavos de Satanás. Lo dice de esta manera. Y no solamente de Satanás, sino también vemos que estamos bajo la esclavitud de nuestra carne y bajo las mentiras del mundo. Ese es el estado natural de todo ser humano. Versículo 1, Efesios 2, verso 1.
Jesús. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, verso 2, según que la corriente de este mundo. O sea, las mentiras del mundo. Podemos hablar de los principios de vida del mundo y tratar de aplicarlo a nuestras vidas y jamás encontraremos congruencia. Podemos hablar de que ahora las cosas han cambiado tanto y que ahora es permitido una serie de situaciones, jamás tendrán congruencia con la vida de un santo, una santa hija de Dios. Jamás. Lo que la sociedad ha aceptado como verdad es una vil mentira del diablo, el padre de mentira y de todo engaño. Según la corriente de este mundo, y ese pensamiento, esa corriente de este mundo es ¿qué? Es hecho conforme, ahí lo dice en el verso 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese pensamiento está conformado al príncipe de la potestad del aire, el que tiene autoridad sobre todo el aire que rodea al mundo entero. Y dice ahí, ese príncipe, ese es un espíritu que ahora opera. Ese espíritu opera, gobierna, dirige. ¿A quién? A los hijos de desobediencia. A los hijos de desobediencia. Entonces tenemos las mentiras del mundo. Tenemos a Satanás que está poniendo la línea de la sociedad que ya está muerta y está cautiva y sigue alimentando. Y entonces todos somos hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales, dice Pablo, también todos nosotros en otro tiempo. Todos nosotros en otro tiempo. Mis amados hermanos, eso es lo bueno de los hijos de Dios y las hijas de Dios. Podemos decir, yo también estuve ahí. Todos nosotros en otro tiempo, no ahora, no hoy. Hoy no tengo por qué seguir las mentiras del mundo. Hoy no tengo por qué obedecer a Satanás. Hoy no tengo por qué sino seguir solamente a aquel que vino a anunciarme las buenas nuevas y es mi Señor y es su gloria. Versículo 3, en otro tiempo, todos nosotros en otro tiempo vivíamos ¿qué? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ahora tenemos el tercer sitio de guerra. Uno es el diablo, que todo mundo lo ignoramos cuando estamos muertos. Las mentiras del mundo, que todo mundo obedecemos y seguimos cuando estamos muertos. Y los deseos y las pasiones de la carne, dice aquí, pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y los deseos de la mente. Mis amados, esos deseos de grandeza, esos deseos de lujuria sexual, esos deseos de poder y preeminencia, esos deseos de tantos y tantas, todas las obras de la carne que vienen ahí en Gálatas 5, la lista entera, todo eso está ahí. Son los deseos de la carne, están ahí. Y éramos por naturaleza, dice Pablo, porque dice, eso lo teníamos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis amados, sin Cristo éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero en Cristo hemos sido librados para ser hijos de Dios, adoptados por Dios en Cristo y su Espíritu de verdad. Pero Dios, versículo 4, Efesios 2, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Verso 5, Efesios 2:5, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Mis amados, estas son buenas nuevas. Estas son buenas noticias. Esto es libertad para los que estamos cautivos a la carne, a las mentiras del mundo y a Satanás. Y eso es, volvamos a nuestro texto en Lucas 4:18. Esto es lo que está anunciando Jesús ahí en medio de todos los judíos. El Señor me envió para traer libertad a los cautivos. Versículo, ahí mismo en esa sección dice, y continúa diciendo Jesús en sus palabras
y la recuperación de la vista a los ciegos. Recuperación de la vista a los ciegos, mis amados hermanos. Tú y yo, sin Cristo, estamos en tinieblas. Tú y yo, sin Cristo, estamos ciegos a la gloriosa luz de la verdad del Evangelio. Sin Cristo estamos en tinieblas. Tú y yo tenemos la verdad de Dios que viene a traernos luz y necesitamos vivir a la luz de la verdad, en la luz de Cristo. ¿Sí? Recuperación de la vista a los ciegos. Y otra parte del Evangelio, ¿cuál es? Para poner en libertad, sigue diciendo Jesús en el mismo texto, en Lucas 4:18. Este mismo Evangelio es para poner en libertad a los que son oprimidos. Una cosa es estar encerrado en una cárcel y otra cosa es estar totalmente aplastado. Hay gente que no se siente que está en la cárcel, está desesperado, está totalmente quejándose de todo en la vida, pero hay gente que está viviendo con una opresión espiritual. Hay gente que está metido en su casa y no sale porque está en un estado de depresión continua. Hay gente que está oprimido, que no puede dormir y que está viviendo solo pesadillas. Hay gente que está oprimida por la culpa de tantas cosas. Y miren nada más qué hermoso es el Señor, que el Señor viene a traernos libertad. Libertad a los oprimidos. Versículo 19 sigue diciendo, Lucas 4:19, he venido ¿para qué? Con las buenas nuevas, para proclamar el año favorable del Señor. El año favorable, ¿qué está diciendo? El año de gracia. El año del favor no merecido, pero otorgado por Dios. Mis amados, cuando el Señor nos ofrece perdón de nuestros pecados, cuando el Señor nos ofrece una nueva vida en Cristo, cuando el Señor nos ofrece una resurrección de los muertos y una vida eterna en el gozo de nuestra salvación, mis amados, somos muy necios, insensatos, si lo rechazamos a cambio de todo lo que nos ofrece la carne, el mundo y el diablo. Es una necedad, es una insensatez. Y sin embargo hay gente que lo rechaza. Hay gente que lo rechaza y no quiere saber nada. Ahorita vamos a ver exactamente que todos estos que estaban oyendo este mensaje lo rechazaron. No pudieron aceptarlo. No pudieron aceptarlo, ¿por qué? Era la Sagrada Escritura, era Isaías. Pero no pudieron aceptarlo, ¿por qué? Porque salía de la boca de Jesús. Salía de la boca de Jesús. Y te digo algo, no importa cuánto te maquillen el Evangelio, no importa cuánto te jueguen el dedo en la boca con escrituras torcidas, cuando estás ahí brincoteando y las sensaciones y estás admirando al pastor y adorando al pastor y un montón de cosas que ocurren en muchas falsas iglesias, la palabra de Dios puede llegar y caer y atravesar aquel corazón que el Señor llama al arrepentimiento y fe. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. No importa con cuánto se contamine el Evangelio, las buenas nuevas siempre van a ser buenas nuevas cuando Dios quiere aplicarlas con su poder. Nada ni nadie lo va a impedir. Muchos de nosotros recibimos un evangelio barato. Muchos de nosotros recibimos un evangelio de fe y prosperidad y que todo lo puedes y que todo lo haces tú. Nada más utiliza como un mero amuleto el nombre de Jesús y con eso vas a tener todo lo que quieras. Al que cree, todo le es posible. Ve todo el contexto en el que está el texto y te vas a dar cuenta que fue un pretexto para poder engancharte en el humanismo y en la psicología de la iglesia, del hombre, para gloria del hombre, en la carne. Mis amados, gracias a Dios por la palabra verdadera, gracias a Dios por su Espíritu que sigue trayendo a vida aún en lugares tan oscuros, porque la palabra es luz,
Y cuando Jesús terminó de leer esto ahí en la sinagoga, ¿qué hizo en el versículo 20? Estaba de pie Jesús con el libro de Isaías. Dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Jesús devolvió, se sentó. Dice, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vean lo que dice ahí, que cuando Jesús se sienta, todos estaban viéndolo. ¿Por qué? Esa lectura ya se había leído otras veces. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era quién la estaba dando. Te digo algo, aún en sitios donde hacen brujería, utilizan la Biblia. El detalle es quién la está dando. En ese momento, el Dios que inspiró esas escrituras, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, estaba iluminando todo. Y ante la luz no hay más que dos cosas: o tus tinieblas son atravesadas, o si no, huyes, porque no quieres saber nada de esa luz. Como dice Juan capítulo 3, versículo 17 al 19. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis amados, nada más hay dos respuestas a la luz. Y todos estaban viéndolo cuando terminó de leer. Y entonces comenzó a decirles, vean lo que dice el versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Wow. Sentado. Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Eso es la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y te digo, eso pasa en nuestros corazones. De pronto es iluminado. La gloria de Dios, el cielo entero llega y resplandece en nuestras tinieblas. Y no podemos nada. No podemos nada, sino somos deshechos por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que haya matado a su propio Hijo en la cruz por nuestros pecados? El justo por los injustos. Dios descargando toda su ira sobre su propio Hijo para que tú y yo recibamos el amor de Dios en nuestros corazones. La misericordia, el perdón de nuestros pecados. Esa benignidad es la que nos guía al arrepentimiento cuando el Espíritu Santo nos trae esa revelación de gloria. Mis amados, la revelación del ungido es poderosa. Dice ahí en el versículo 22, en Lucas 4:22, y todos hablaban bien de él y se maravillaban ¿de qué? De las palabras de gracia, de las palabras de favor de Dios no merecido. Por eso Jesús proclamó el año de gracia, el año favorable del Señor. Se maravillaban por las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿qué decía la gente que lo escuchó ahí en la sinagoga? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? O sea, el hijo del hombre. Vean conmigo Marcos 6, por favor. Marcos capítulo 6. Es un pasaje paralelo y dice así en Marcos capítulo 6, versículo 2. Marcos 6:2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hacen con sus manos. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Exactamente lo mismo que leímos ahorita en Lucas. Decían, ¿no es este el hijo de José? Claro que en Marcos y en Mateo también nos viene hablando de ¿qué? De los 4 medios hermanos de Jesús
Y dice hermanas. Por tanto, Jesucristo tuvo medios hermanos 4 y al menos 2 mujeres, porque dice hermanas, mínimo 2 mujeres. Pudieran ser 4 o 5, no lo dice la Escritura, pero mínimo 2 mujeres. Entonces, 6 medios hermanos nacieron del vientre de María. ¿Con quién como padre? Con José. Y está en Mateo y está en Marcos. Y son hermanos de sangre, entre ellos son hermanos de sangre. Y aquí, obviamente, por ser hijos de José y María, por eso señalan ahí, es que sus hermanas y ellos están con nosotros y se escandalizaban. O sea, ¿cómo es posible? Cuando Jesús les dice, esta escritura se ha hecho hoy visible delante de ustedes, ¿qué estaba diciéndoles? Yo soy el que soy. Yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el prometido en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, para salvarlo. ¿Saben? Que esto era una cosa, pero que venía a romper. Y lo dijo, ¿saben dónde lo dijo? Lo dijo en medio del ambiente religioso de su tiempo. No podían creerlo. No podían recibir la revelación tan grande, la manifestación tan grande de la gracia de Dios, del favor de Dios por el Evangelio de Cristo. Esto, mis amados, es muy tremendo. Vean conmigo, por favor, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, dice el Señor. Primera de Juan 2, versículo 24. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si lo que oyeron desde el principio permanece en ustedes, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta, versículo 25, esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Versículo 26, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Versículo 27, en cuanto a ustedes, estamos en Primera de Juan 2, 27, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, porque así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como los ha enseñado, permanecerán en Él. Como los ha enseñado, permanecen en Él. Versículo 28, y ahora hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Mis amados, la unción del justo está sobre ti. Amado hermano, eres un ungido de Dios y la unción del justo está sobre ti. Amada hermana, tú tienes la unción del santo. Mujer, hombre, los dos en Cristo iguales a los ojos de Dios. No hay diferencia. Simplemente somos un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola familia en la fe y una sola iglesia. Qué hermoso es poder abrir los ojos a la verdad cuando el mundo religioso en ese momento estaba escandalizado. La revelación del ungido. Versículo 23, volvamos a Lucas 4, versículo 23. Entonces, cuando todos estaban, ¿es este el hijo de José? El hijo del hombre, sí. Entonces Él les dijo, Jesús habla y les dice, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Él dijo, en verdad les digo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Tú y yo ya escuchamos lo que dice Juan 1:12.
A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el 1:11, el versículo 11 de Juan dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. No lo recibieron. Los judíos no lo recibieron. Porque así estaba en el perfecto plan eterno, que primero habría de recibirlos los gentiles. Y eso, decírselo a los propios judíos en su cara, es el anuncio del profeta. Vean cómo lo dice Jesús, versículo 24, Lucas 4:24. En verdad les digo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y estaba obviamente anunciando Jesús el rechazo que habrían de manifestar a partir de este momento en que se revela Jesús, de ahí en adelante hasta que lo llevan a la cruz. Dice aquí en el versículo 25, en verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Recordemos, esto es una escritura, obviamente, que está en Primera de Reyes 17. Está la historia de esta viuda. Está la historia de esta hambruna que hubo en Israel. Y el profeta fue enviado a una viuda. Versículo 26 dice, Lucas 4:26, sin embargo, a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. ¿De qué está diciendo aquí Jesús? Que a ninguna viuda de Israel, sino a una viuda de los gentiles, a una viuda que no era judía. A ella fue enviado el profeta. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su tierra. Mis amados, ¿cuántos de tus familiares, de tus hermanos, de tus primas, cuántos? Pregúntale a los demás, ¿cuántos de tus familiares han recibido el evangelio que les has predicado, de tus amigos? Ciertamente recibiremos mayor resistencia entre los nuestros. Obviamente no hay nada imposible para el Señor y tenemos que seguir orando por su salvación y tenemos que seguir anunciando las buenas nuevas. Eso tenemos que seguirlo haciendo. Pero como dice nuestro Señor Jesús, Él dijo, ningún profeta es recibido bien recibido en su propia tierra. Y les menciona lo primero, en el tiempo de Elías, cuando había tanta hambre sobre la tierra, solo fue a una viuda de Sarepta. Mis amados, hambre es lo que hay el día de hoy en el mundo entero de la palabra de Dios. El mundo está muriendo por no tener la palabra y tú y yo somos enviados ¿a qué? A llevar ese pan del cielo, ese pan de vida. Dice en el versículo 27, y muchos leprosos, aparte de muchas viudas que no tenían esposo, y obviamente Jesucristo es el esposo que viene a buscar a la esposa, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, dice el versículo 27, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán, el sirio, otra vez otro gentil. O sea, había muchos leprosos, pero solo aquel de los gentiles, aquel de los no judíos, recibió la limpieza de su lepra. Y sabemos bien que la lepra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está relacionada con pecado. La lepra es la muerte de la carne. Totalmente en la enfermedad de la lepra, la gente no siente mal, simplemente se está cayendo a pedazos. Exactamente, eso es lo mismo que la lepra hace en la sociedad hoy. El pecado está carcomiendo todo el ser del hombre y la mujer que está bajo el gobierno de Satanás, porque ha creído todas las mentiras y todo el engaño y está muerto y sigue corrompiéndose por dentro. Y no lo ve, no lo puede ver, no lo siente. Es insensible, la lepra es así, la lepra del pecado es así. Y dice Jesús que en el tiempo de Eliseo solo un gentil, o sea, en 2 casos particularmente, una viuda que tiene hambre,
un leproso que está muriendo. Y está diciendo, estos dos no son judíos. Y Jesús, vino la salvación, vino la restauración a sus vidas. El favor de Dios solo vino a ellos, no vino a los judíos. Eso es para encender un fuego en el corazón de esta gente que lo estaba oyendo, porque está diciéndolo delante de puros judíos. Versículo 28. ¿Cuál es la respuesta de esta palabra de Jesús? ¿Cuál es la respuesta a esta palabra de Jesús? Todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo contigo en este momento? Cuando estamos hablando del pecado que consume tu corazón, cuando estamos hablando de las cadenas que Satanás te tiene en tanto que no estés en la luz y en la verdad de Cristo, ¿qué es lo que sientes? ¿Un descanso? ¿Una liberación? ¿O estás gruñendo los dientes contra el que está enfrente hablando? Y te digo, mi amado amigo, amiga, no soy sino el que está nada más entregando, porque soy portador de buenas noticias. Soy portador de buenas noticias. Jesucristo estaba anunciando buenas nuevas. ¿Cómo estaban recibiéndolo los religiosos? Los religiosos estaban en la sinagoga, por favor, como muchos están en las salas de las llamadas iglesias cristianas, y no pueden recibir la verdad, porque no quieren venir al arrepentimiento de sus pecados y fe en Cristo y ser lavados por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Mis amados, aún es tiempo de venir a Él en arrepentimiento y fe. Jesucristo, el Santo y el Justo, muriendo por los impuros y pecadores que somos nosotros, el justo por los injustos. Mis amados hermanos, toda la sinagoga se llenó de ira. Ya vimos la revelación del ungido de Dios. Obviamente, si el Señor ha revelado su gloria del Evangelio, con su gloria del Evangelio ha traído a libertad a nuestras vidas, ¿qué debemos de hacer en esto? Ser agradecidos y alabarle y adorarle como Él se merece. Si el mensaje del profeta ha venido a traer sanidad a nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer sino gozarnos y proclamarlo también a otros, profetizando también con la palabra profética más segura, que es esta, para que otros reciban también la sanidad de su lepra y la satisfacción del hambre, como esa viuda? Y ahora, lo tercero que vemos ahí del versículo 28 al 30 es la autoridad del rey. La autoridad del rey. En el versículo 28 dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y, versículo 29, levantándose, agarraron a Jesús, lo empujaron y lo empujaron hasta llevarlo fuera de la ciudad. Lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad. ¿Y con qué intenciones llevaron a Jesús hasta el pináculo? ¿Con qué intenciones? Su intención era despeñarlo. Su intención era que se precipitara al vacío y se matara. O mejor dicho, ellos matándolo, asesinándolo. Su intención era asesinarlo. Sí, pero esa era la intención del hombre. Jesús apenas empezaba sus 3 años de ministerio. Apenas. Jesús no había llegado su hora. No había llegado su hora. ¿Y qué pasó entonces cuando lo llevan ahí? Versículo 30 dice, Él, se fijan que es con mayúscula, Él, pasando por en medio de ellos, se fue. O sea, ellos están ahí, la intención es empujarlo al vacío y sin embargo, está Él viendo el vacío, se voltea y pasa en medio de ellos. Y ellos, como una valla de honor, no tienen más que una sola cosa: reconocer que solo hay uno que es Rey y Señor de todo y de todos.
Solo hay uno que maneja todas las circunstancias, porque es uno el Rey y Señor, y Él tiene todo el poder. Ellos deseaban otro fin para Jesús, pero el fin de Jesús se cumple, el propósito de Jesús se cumple. Y te digo algo, mi amado hermano, hermana, la autoridad del Rey es sobre su pueblo. Pregunta: ¿somos nosotros meramente religiosos que tratamos de quitar a Jesús de nuestras vidas, por lo menos de ciertos aspectos de nuestra vida, que no nos parece que Jesús quiera tener preeminencia en nuestras vidas? ¿O somos aquellos que simplemente, como dice Romanos 12, hacemos lo que dice Romanos 12? Romanos 12 dice claramente en el versículo 1 y 2, y eso es lo que debería de corresponder a todos y cada uno de nosotros. Por consiguiente, hermanos, versículo 1, les ruego por las misericordias de Dios, por el perdón de Dios de nuestros pecados, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Sacrificio. ¿Qué implica diariamente para un cristiano vivir la vida cristiana? Esto: cada día del cristiano, uno se ofrece en sacrificio vivo, santo. ¿A quién? A Dios, porque solo así somos aceptos delante de Él. Vivos y santos en Cristo, vivos y santos por el Espíritu que nos llamó para arrepentimiento y fe. Aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Ya lo entendimos, ya lo recibimos, podemos vivirlo. Una cosa es recibirlo aquí como conocimiento, pero otra cosa es que nuestro duro corazón no esté dispuesto de ser quebrantado. Y cuidado, porque nadie ni nada pueden detener al Rey de Gloria para llegar y barrer con nosotros. Versículo 2, no se adapten a este mundo, dejemos de vivir como nuestra antigua manera de vivir. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de nuestra mente, mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, aceptable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros, buena, aceptable y perfecta. Pero eso implica, mis amados, entregarnos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Estos hombres que estaban ahí, religiosos, meramente religiosos, preferían seguir viviendo en su religión, en el vacío de la aceptación social y el reconocimiento social de su espiritualidad falsa. Pero Jesucristo es Rey y Señor, y sigue salvando, y sigue llamando a arrepentimiento y fe por medio de las buenas noticias. Cuando vemos que el justo en la cruz realmente estaba muriendo por una bola de injustos, que somos todos aquellos que somos llamados en fe, en arrepentimiento a Él. Que el Señor vivifique a su iglesia, que traiga un corazón realmente de agradecimiento y de alabanza a cada uno de nosotros, y sobre todo que realmente nos traiga esa certeza de lo que necesitamos. Seguir caminando en el temor de Dios con verdadera sabiduría, o arrepentirnos y volvernos al Señor por cuanto hemos desviado nuestro caminar con Él. El Señor es paciente y el Señor es bueno, y para siempre es por su misericordia, lento para la ira y grande en misericordia y en bondad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el Evangelio de Cristo. Te damos gracias que tú vienes a abrir los ojos de los cielos, de los ciegos, que tú vienes a traer libertad a los cautivos, que tú traes liberación a los oprimidos. Señor, tú vienes por tu pueblo. En el nombre de Jesús, concédenos, Señor, luz en nuestras tinieblas, fe en nuestra incredulidad, arrepentimiento en nuestra carnalidad y pecado,
En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, con tu pueblo. Fortalece la fe de los santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar.